Supercrack Estrella presenta la última teoría sobre el accidente del MH370. ¿Fue un suicidio del piloto, o los ovnis intervinieron? El vuelo de Malaysia Airlines sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos. Nunca antes ocurrió nada ni que se le parezca en tema de aviación. Ahora, unos expertos creen haber descubierto la razón del accidente. Un 8 de marzo de 2014 iba a iniciarse el mayor misterio de la historia de la aviación. El vuelo 370 de Malaysia Airlines iba a desaparecer sin dejar rastro con 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas a bordo. 5 años después, un programa de televisión australiano, del que formaron parte algunos de los mayores expertos de aviación del mundo que participaron en la comisión de investigación, cree haber descubierto el motivo del accidente: el suicidio del piloto. Pero en Supercrack Estrella apuntamos también al fenómeno ovni. Ya que en lugar donde nació el capitán Zaharia Ahmad Shah, el piloto del avión desaparecido, ha ocurrido algo alucinante, algo que podría hacernos pensar si este piloto del avión, el capitán Zaharia Ahmad Shah, pudo ser inducido a hacer algo contra el avión, por obra de los extraterrestres demonios. Por la posición del avión en el momento de desaparecer, el combustible que tenía disponible y el sistema ACARS, comunicaciones codificadas, todo indica que el lugar del accidente habría sido el sur del Océano Índico, pero pocas señales más sobre qué ocurrió realmente se tienen al respecto. 4 años después del accidente, el programa 60 Minutos de la televisión australiana presentó, junto a un importante panel de expertos, la que considera la teoría más plausible. Una muerte premeditada. ¿Pero qué razones tienen para pensar así? El piloto de aquel vuelo era el capitán Zaharia Ahmad Shah, un hombre que llevaba vinculado a Malaysia Airlines desde 1981, el año del Festival de la Bestia por cierto, y que acumulaba en su expediente 18.365 horas de vuelo. Además, contaba con un simulador de vuelo instalado en su casa, por lo que conocía a la perfección tanto el avión como la ruta, pero un paso por una zona concreta y un pequeño giro a la izquierda podrían ser las pruebas definitivas. Según los expertos, el primer paso que llevó a cabo fue despresurizar el avión, provocando que los pasajeros se quedaran inconscientes al no contar con máscara de oxígeno. Esta decisión explicaría por qué nadie pidió auxilio desde la aeronave. A continuación, apagó el transpondedor que localizaba el avión, y lo hizo en un punto muy concreto, exactamente en la frontera entre Malasia y Tailandia, con lo que cada país pudo pensar que se encontraba en el otro. Los controladores de ambos países no se molestaron en vigilar un avión que parecía encontrarse en el espacio aéreo del otro. Si a mí me hubieran encargado la operación de hacer desaparecer un avión como este, habría hecho exactamente lo mismo, confesaba en 60 Minutos Simon Hardy, un piloto de Boeing 777 e instructor de vuelo que formó parte del panel de expertos del programa de televisión. Pero hay una clave que sería definitiva. Atentos porque nos acercamos a la teoría de los ovnis y cómo quizás pudieron inducir al piloto en su mente desde niño a hacer lo que hizo. Antes de desaparecer, el avión realizó una maniobra para nada común. Si te fijas atentamente, se puede ver que hizo un pequeño giro a la izquierda, luego uno muy largo a la derecha y, por último, de nuevo a la izquierda. ¿Por qué lo último que hizo es girar hacia allí? Pasé mucho tiempo pensando en eso, unos 3 meses, hasta que caí en la cuenta. Lo que había hecho era mover el ala para poder ver Penang, su ciudad natal. Se estaba matando, y despidiéndose de la ciudad que le vio nacer Penang, su ciudad natal. El año pasado en el mes de enero del 2017, en Penang, su ciudad natal. Se pudo ver ovnis a plena luz del día. En video quedó registrado misterioso avistamiento que se ha hecho muy popular en las redes sociales. Un video que ha circulado en la red muestra cómo a plena luz del día se pueden observar 2 ovnis en el cielo. El clip fue publicado principalmente por un usuario de Facebook llamado OneSonYou, quien acompañó el material audiovisual con la frase "un ovni apareció en el cielo de Penang, ¿me creerías?". Allí se puede ver cómo las personas miran hacia arriba intentando descifrar qué es en verdad. Pero mucho más reciente y también aquí en Penang, se escuchó un sonido extraño desde el cielo escuchado en Penang, Malasia. El usuario de YouTube Steven Chan grabó un video de sonidos extraños que escuchó en los cielos de Penang, Malasia. Raro sonido del cielo en Penang de 2 a 4 de la madrugada del 9 de agosto de 2018. El usuario de YouTube Steven Chan grabó un video de sonidos extraños que escuchó en los cielos de Penang, Malasia. Raro sonido provenía del cielo en Penang, Malasia de 2 a 4 am del 9 de Ajisac del 2018. En estas últimas semanas se han registrado nuevos casos de sonidos en el cielo. ¿Qué está pasando?
¿Qué son estos sonidos tan extraños que se están volviendo tan frecuentes a nivel mundial? Muchos dicen que es AARP, otros dicen que son las trompetas del apocalipsis. Lo que sí es que esto se está volviendo cada vez más frecuente. Lo cierto es que este sonido extraño apareció en el mismo lugar de donde era este piloto, el capitán Zaharia Ahmad Shah, que sabemos que el Zaharia Ahmad Shah desvió el avión de su ruta para pasar por ciudad, no sabemos muy bien por qué, para despedirse o para cumplir una extraña misión. Hay pruebas de todo esto de que pasó por su ciudad. Un nuevo giro tomó ayer el enigma del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, cuando un funcionario norteamericano con acceso a la investigación de la desaparición del Boeing 777 reveló que una torre de telefonía celular en Penang, Malasia, detectó el teléfono del copiloto buscando señal en el momento de la desaparición del avión. Durante el fin de semana, la prensa malasia había consignado que el copiloto Farik Abdul Hamid había intentado hacer una llamada telefónica mientras el Boeing 777 se encontraba en pleno vuelo, aunque el gobierno de Malasia luego lo descartó. Ahora, la revelación del funcionario norteamericano que citó información cedida por los investigadores malasios confirmaría los datos basados en las lecturas del radar y de los satélites que sugieren que la nave se desvió de su ruta original y que voló lo suficientemente bajo para obtener señal de alguna de las torres de celular. Los expertos consultados por la cadena norteamericana destacaron como anormal que un integrante de la tripulación tuviera su dispositivo celular encendido, una evidencia más que apuntaría a que algo estaba pasando en la cabina del avión, según dijo el analista Peter Goelz a la CNN. Como podéis ver, amigos de Supercrack Estrella, aquí en Penang, Malasia. Hay algo extraño. Por un lado tenemos que es el lugar de nacimiento del piloto del avión, ovnis que aparecen en plena luz del día y a la vista de todo el mundo, y unos extraños sonidos, para añadir más misterio a todo esto unos días después a esos sonidos extraños, pero esta vez en otro lugar de Malasia apareció el barco fantasma que apareció en las costas de Myanmar. Por si fuera poco, en el programa televisivo confirmaron que el piloto había estado realizando esa misma ruta en el simulador de vuelo de su casa, acabando en muchos casos en el punto del Océano Índico en el que se considera que el avión pudo estrellarse realmente. Una teoría que, según los expertos, es la más plausible. Pero ¿por qué un amante de la aviación como Zaharia querría haberse quitado la vida? Eso, posiblemente, nunca se llegará a saber. Las experiencias con el más allá, con el fenómeno ovni. Hace un tiempo que detecté una conexión entre ambos enigmas. Tenemos tan pocas certezas que cabe la posibilidad de que alguna de estas civilizaciones trabaje para el más allá. Naturalmente, no lo digo por decir. Le pongo un caso real, ocurrido en Cataluña. A una persona que paseaba en el campo, se le apareció su madre fallecida, caminaron juntas hasta una pequeña colina, apareció un objeto sobre ellas, bajó un cono de luz, la persona fallecida entró en ese cono y la nave se fue. Como este, hay una serie de casos que te llevan necesariamente a pensar qué relación existe entre estas civilizaciones y la vida más allá de la muerte. ¿Dispone de otros indicios que no sean testimonios? Los investigadores sabemos que cuando se produce un terremoto, horas o incluso días antes, aparecen infinidad de objetos sobre la zona. ¿Por qué? Entiendo que tendrán medios técnicos para saber que va a ocurrir un seísmo, pero también que puedan ser recogedores de almas. Y sí, soy consciente de que esto suena a fantasía total. La verdad, los seres humanos son los únicos que tienen un alma individual. Ellos tienen un contacto directo y personal con Diosa Sofía, la madre de los demonios, la vibración creativa única. Esto les permite ser más conscientes, que es más fácil decirle verdadero de lo falso. Se dice que tienen el libre albedrío. Se puede optar por escuchar su baño alma individual en el mundo supramental de la verdad, fuera de todos los límites espacio-temporales, o para seguir el programa colectiva del ego en el mundo de la ilusión, con sus leyes restrictivas naturales, religiosas y políticas. Todos los inteligentes, no los seres humanos, se guían por las almas colectivas. Ellos son más limitados que los seres humanos, porque su alma solo puede expresarse de manera colectiva. A nivel individual, que solo puede funcionar a través de expresiones limitativas mentales, vitales y físicos que son típicos del mundo del miedo y la muerte. Solo el 15% de la población mundial tiene sangre RH negativo, una aberración singular en el cruce de especies, como cuando un caballo y un burro son cruzados para obtener una mula. Los seres humanos y las mulas son las únicas especies conocidas en la Tierra con el tipo de sangre RH negativo. Este cruce no es natural. Solos en la naturaleza, los caballos y los burros nunca se cruzarían.
Este hecho le da un fuerte apoyo a la idea de que en algún momento en el pasado distante, los seres humanos se cruzaron con otra especie, tal vez no de este mundo. Los llamados ángeles caídos. Esqueletos gigantes, herramientas y objetos fuera de su lugar, que indican un origen no humano, han desaparecido en los sagrados recintos del Instituto Smithsonian. Especialmente interesante fue el descubrimiento de artefactos egipcios en el Gran Cañón, como se informó en 1909. Este y otros descubrimientos han sido negados por funcionarios del Smithsonian, que la mayoría de las personas no se dan cuenta es una institución del gobierno federal, un sacerdote anglicano y antiguo director de MUFON del estado de Nebraska. El tema era el contacto de Ray, desde 1991 en adelante, con un par de físicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que trabajaban en un programa clasificado en contacto con lo que ellos denominaban entidades no humanas, ONE. Muchos dentro del campo de la ovnilogía podrían llamarlos extraterrestres o ex. El grupo de informantes para los que Ray estuvo trabajando los definen como algo más, algo muy diferente, y algo mucho más controvertido y siniestro. Demonios. Este es el verdadero misterio detrás de los ovnis, no importa si lo crees, después de muchas investigaciones en Supercrack Estrella, llegamos a la verdad de dicho fenómeno. Los ovnis son tripulados por ángeles caídos, demonios, llámalos como quieras, reptilianos, de Andrómeda o nórdicos, son demonios y el libro de Enoch cuenta cómo vivieron entre nosotros, de aquí esa parte de sangre RH negativa. Elite Collins, investigó sobre el tema. Grupo de expertos, en el gobierno que cree que el fenómeno ovni no se origina en el corazón de algún sistema estelar lejano, sino en los abismos del infierno. Pero, lo que es interesante es que durante el curso de mi investigación sobre la Elite Collins, encontré evidencias de lo que suena sospechosamente como un segundo grupo en el gobierno de los Estados Unidos, que estaba estudiando la teoría demoníaca para los ovnis. Este grupo, sin embargo, parece haber estado operando a un nivel aún mayor de secretismo que la Elite Collins. Además, parece que este grupo parece haber sido cuidadoso y tomó medidas para mantener su existencia lejos de los ojos y oídos de la Elite Collins. Quizás aún lo está haciendo. Que ambos grupos parecían cubrir muy similares áreas de investigación podría hacer que muchos se preguntaran por qué no comparten sus datos, o incluso unificarse en un solo proyecto. Dentro del mundo del secreto y la burocracia, sin embargo, el secretismo, y una necesidad de saber o, en este caso, la necesidad no saber, es el reino supremo. Por lo tanto, en ese sentido, la idea de los dos grupos siguiendo una agenda casi idéntica puede no ser tan extraña, después de todo. Sobre la cuestión misma de este otro grupo, que por desgracia todavía no he sido capaz de identificar, tuve la oportunidad de realizar una entrevista cara a cara con el ya retirado profesor universitario en el campo de la teología que parece haber tenido contacto directo con ellos hace más de 40 años. Dos personas del gobierno le consultaron discretamente en 1972 sobre algunos de los temas principales que yo abordé en Final Events. La primera consulta se produjo en el lugar de trabajo del profesor, y el razonamiento detrás de la consulta era simple, pero también inquietante. Los dos hombres se identificaron como empleados del Departamento de Defensa, dijeron que conocían su trabajo, y representaban a un grupo dentro del gobierno que creía que muchos relatos de visitas extraterrestres que habían surgido desde la década de 1940 eran en realidad la evidencia de la presencia de fuerzas satánicas implicadas en un engaño mundial, y con dos objetivos fundamentales. Esos objetivos eran: A. Alentar y atraer a la raza humana para seguir sus caminos oscuros, y B. Entrampar las almas de todos y cada uno por razones que ni siquiera la Biblia trata, pero que parecen estar relacionadas con la ingestión de la fuerza vital humana de alguna manera no entendida exactamente. Lo que el profesor describe cuando me entrevisté con él era algo escalofriante, como las escenas en la primera película de Matrix, cuando el personaje de Keanu Reeves, Neo, despierta para encontrar que todos estamos viviendo en un mundo de ensueño. Es un mundo en el que estamos cultivados por máquinas que, en esencia, lo hacen para producir energía. Como la película sugiere memorablemente, somos el equivalente de las baterías. Una fuente de energía, combustible, y nada más. El Departamento de Defensa, o, al menos, algunos dentro del mismo, en 1972 había llegado a la conclusión de que lo que se ha conocido como el infierno no era un pozo de fuego supervisado por Satanás, sino algún tipo de reino extradimensional habitado por entidades oscuras con un odio profundo por la raza humana, y que cultivan nuestra alma energía después de la muerte, por razones que se han conjeturado y sospechado, aunque nunca se han demostrado en última instancia.
Por supuesto, esto sucedió años antes de que The Matrix llegara a la pantalla grande. Sin embargo, las únicas diferencias importantes fueron que, en la película somos ordeñados por máquinas, mientras que en las mentes de algunos jugadores en el Pentágono, eran entidades extradimensionales las que estaban haciendo el ordeño, y, b, en Matrix son nuestros cuerpos los que están siendo utilizados, mientras que para el Departamento de Defensa era nuestra fuerza vital, nuestra alma. Después de haber sido advertido suavemente para no hablar sobre esto con los colegas, los medios de comunicación, amigos y familiares, le preguntaron al profesor si estaría dispuesto a preparar un informe detallado para el grupo sobre sus conocimientos de una amplia investigación en 3 temas específicos: las teorías relativas a la naturaleza del alma humana, el concepto y la agenda de los demonios, y el papel desempeñado por los ángeles caídos con respecto al engaño como se describe en la Biblia. Estuvo de acuerdo y se le dio un número de teléfono donde localizar a la pareja. 6 semanas más tarde, más o menos, con su informe completado, el profesor realizó la llamada, y los 2 hombres regresaron de nuevo. Le dieron las gracias por su tiempo, y recogieron su documento, el cual constaba de cerca de 130 páginas a doble espacio, y por el que recibió una muy bonita suma por sus esfuerzos, por cortesía del tío Sam. Debido a la naturaleza clandestina de la experiencia, el profesor un tanto irónicamente tituló el documento, "A quien pudiera interesar". Antes de que los 2 hombres se marcharan, le preguntaron si estaría dispuesto a hablar sobre el tema en una ponencia para el grupo. Aunque el profesor se mostró abierto a presentar en una conferencia su informe, al final nunca se llegaría a producir esta oferta. Curiosamente, de los 13 miembros y antiguos componentes de la Elite Collins con quien tuve la oportunidad de hablar cuando yo estaba investigando Final Events, y que estaban muy familiarizados con los muchos y variados aspectos de la labor del grupo de la década de 1950, todos afirmaron que cualesquiera que fuesen los 2 hombres del gobierno en este caso de 1972, ciertamente no pertenecían a la Elite Collins. Pero, la gente de la Elite Collins admitirían que las preguntas realizadas al profesor, y las teorías que estos personajes seguían, sugieren fuertemente la existencia de un otro cuerpo en círculos oficiales que estaba implicado en el ángulo demoníaco del fenómeno ovni. ¿Realmente existen los demonios? Si fuera así, podrían no ser realmente los secuaces de Satanás y los habitantes de un infierno literal, sino, en vez de eso, serían peligrosas y mortales entidades que existen en algún reino extraño que los antiguos interpretaron como el infierno, pero que, hoy en día, podríamos considerar una dimensión más allá de nuestro mundo 3D. Las respuestas, hasta el punto en que realmente nada podemos probar con una certeza del 100%, se nos escapan. Pero, al parecer, dentro del Pentágono y del gobierno hay algunos que llegaron a la conclusión que el fenómeno ovni y las historias del diablo y del infierno van como anillo al dedo. Y no son solo los miembros de la Elite Collins. Alguien más en la burocracia también sigue el punto de vista de Platillos y Satanás. Para terminar este video vamos a hablar de los extraños trabajos o encargos que realiza Aerolínea de bajo coste Malaysia AirAsia. Saca tus propias conclusiones de por qué esta aerolínea realiza estos encargos. Y es que la realidad supera con creces la ficción. Fue en el año 2015. Lo que llamaron el Malaysia Arte, los monstruos y fantasmas del folclore asiático, según un artista. Muertos vivientes malayos, el monstruo equino de Filipinas o demonios infantiles singapureses son algunas de las criaturas de terror retratadas por Kirtan Rao Subramanian, un artista malasio con síndrome de Asperger. Kirtan Rao, de 21 años, tiene los síntomas propios de las personas con Asperger, un tipo severo de autismo, como limitaciones para comunicarse, escribir, contar dinero o tics nerviosos, pero ha demostrado un talento especial para la pintura. Desde una edad temprana, a los 6 años, sostenía los lápices y le encantaba dibujar, explica F. su padre, Subramanian Bandilo, en una entrevista por correo electrónico. Cuando cumplió 16 años, Kirtan Rao empezó ya a pintar cuadros y hasta ha expuesto su obra en varias muestras. La revista de la aerolínea de bajo coste Malaysia AirAsia, Travel 360, mostró interés por su obra y le encargó una serie dedicada a los personajes más siniestros del folclore asiático para su número del pasado octubre.
En una de las pinturas, un Tikbalan, un ser equino con torso humano, esboza lo que parece una sonrisa siniestra bajo la luz de la luna llena y un cielo nocturno con tonos azulados. Según el folclore filipino, quienes se encuentran con esta criatura en el bosque deben pedir permiso para no ser devorados. Otro de los protagonistas de la serie es el Toyol, un poderoso niño demonio de piel verdosa que en Singapur y otros países del sudeste asiático son invocados por chamanes en rituales de magia negra. En ocasiones, los chamanes utilizan fetos humanos fallecidos que convierten en grotescos amuletos, identificados con este demonio infantil. Bajo un abrumador paisaje de nubes y montañas imponentes, acecha un nue, un animal mitológico japonés con rostro de mono, cuerpo de mapache, piernas de tigre y cola de serpiente. En otro de los cuadros de Kirtan Rao, conocido como la quimera japonesa, esta criatura trae mala suerte y enfermedades, según el Cantar de Eike, un poema épico clásico de la literatura japonesa. Kirtan Rao representa a los Jiangxi, unos vampiros zombis de origen chino, como seres hieráticos vestidos con trajes tradicionales y los brazos extendidos. De acuerdo con el folclore chino, estos seres son muertos vivientes que extraen el ki, la fuerza vital de sus víctimas. En otras pinturas, Kumyo es un zorro mitológico coreano de 9 colas que vive 1000 años y se transforma en una bella damisela que seduce a los hombres para comerles el corazón, mientras que el birmano Taubelu es una especie de ogro con colmillos protuberantes de jabalí. La Indonesia Kuntilanak, también retratada, es el espectro de una mujer embarazada fallecida que atormenta a los hombres. Subramanian afirma que su hijo se comunica verbalmente con dificultad, pero no puede escribir, y empezó a pintar cuadros hacia 2010. Está muy dedicado en su carrera de artista. Disfruta mucho cuando pinta y necesita mucha paciencia para completar los cuadros, asevera el progenitor, que reside con su mujer, Kirtan Rao y otras 2 hijas en la provincia de Kedah, en el noroeste malasio. Empezó pintando sobre temáticas que le llamaban la atención como los personajes de la serie japonesa Power Rangers, aunque ahora prefiere los paisajes y el estilo abstracto. Con el apoyo de su familia, el joven artista ha superado las limitaciones de su enfermedad y ha conseguido exponer su arte en galerías como Island Gallery, en la isla Malasia de Penang, e incluso en Pondicherry, en el sureste de India. Según Subramanian, en Malasia no hay oportunidades para personas con síndrome de Asperger y lo único que pide es apoyo de las instituciones y organismos para organizar exhibiciones donde su hijo pueda mostrar sus pinturas. El Tikbalan, o demonio caballo, es uno de los cientos de demonios y espíritus que vagan por las noches en las Filipinas. Igual a la Pontianak o el Aswan. El Tikbalan es una criatura de la oscuridad temida y reverenciada por los pobladores del país asiático. Se le describe como un humanoide gigantesco y huesudo, de miembros extremadamente largos, al grado de que sus rodillas quedan sobre su cabeza al agacharse, y con la cabeza de un caballo. Se dice que el Tikbalan habita las montañas y bosques de las Filipinas, y viaja por la noche, buscando mujeres para violarlas y que así puedan dar a luz a nuevos Tikbalan. De acuerdo con la leyenda, cuando un feto es abortado, llega al limbo, y ahí se transforma en el demonio Tikbalan. El Tikbalan es un ser que dependiendo de quien narre la historia, puede ser juguetón y bromista, o un peligroso psicópata que busca activamente dañar a los humanos. Tienen la habilidad de enloquecer y desorientar a las personas, así como inducir alucinaciones en sus presas. En ciertas versiones, el demonio puede presentar un acertijo a su víctima. Si la respuesta es correcta, le entregará una olla con oro y lo dejará seguir su camino. Pero si no, la víctima quedará perdida en medio del bosque. Si un viajero sospecha que un Tikbalan lo está despistando para hacerlo perderse en el bosque, puede defenderse poniéndose la camiseta al revés, pedirle permiso al demonio para cruzar el bosque o evitar hacer ruido para no molestar u ofender a la bestia. Existe la posibilidad de esclavizar a este ser, y eso involucra arrancarle 3 pelos de la lustrosa y abundante crin dorada en su cabeza. En ese caso, el Tikbalan quedará convertido en un fiel sirviente y ayudará a la persona a salir del bosque. Curiosamente, y añadiendo un poco de veracidad a la posible existencia de este demonio, hay muchos reportes al año de personas que se creen desaparecidas y aparecen convertidas en locos que ríen a carcajadas y tienen problemas al hablar. Al tratar de obtener respuestas sobre su desaparición, las personas, si es que pueden hablar, cuentan historias de que un Tikbalan apareció frente a ellos y los golpeó.
y que al dejar de resistirse y protestar, el ser desapareció y los dejó abandonados a su suerte en el bosque. Un demonio que se dice está en las montañas Tikbalan. Curiosamente, una teoría dice que el MH370 de Malasia estaría en una montaña. Un investigador dice haber encontrado al MH370 en una impenetrable jungla gracias a Google Maps. Los satélites que utiliza Google para fotografiar todo el planeta habrían capturado imágenes del avión de Malaysia Airlines, que desapareció misteriosamente el 8 de marzo de 2014 y del que hasta el momento no se tuvieron rastros, de acuerdo a un investigador inglés. Ian Wilson, productor de vídeos británico, cree haber encontrado los restos del vuelo MH370 simplemente buscando online y recorriendo centímetro a centímetro los mapas del programa Google Maps. De acuerdo a lo investigado por Wilson, en la aplicación de mapas puede verse claramente la figura de un avión en medio de una colina en el sur de Camboya, en medio de la jungla. Pese a la conmoción que podría provocar esta novedad en la investigación, aún no hay una versión oficial sobre esa aeronave que figura en la selva camboyana. Las autoridades de aquel país todavía no han informado sobre si enviaron algún equipo de expertos a rastrear la zona en busca del supuesto avión. La impenetrable jungla de Phnom Penh, Camboya. Allí, un investigador dice haber encontrado los restos del MH370 de Malaysia Airlines. Cada registro satelital de Google permite saber el momento en que la imagen, o la secuencia de imágenes, fue tomada. En este caso, son de marzo de 2017, 3 años después de la misteriosa desaparición. Desde mayo de 2014, fueron innumerables las teorías que se tejieron en torno al destino que tuvo ese vuelo. Nadie vio a ese avión aterrizar de emergencia o estrellarse allí. ¿Cómo es posible que los satélites del gigante tecnológico puedan fotografiarlo y otros satélites gubernamentales y más potentes no lo hayan encontrado? Preguntas sin respuestas por el momento. De acuerdo a los cálculos hechos por Wilson, la imagen que descubrió en Google Maps mide unos 70 metros y coincide con la de un avión similar a un Boeing 777-200, la aeronave que transportó a los 12 tripulantes y 227 pasajeros que abordaron el 8 de marzo de 2014 el vuelo de Malaysia Airlines desde Kuala Lumpur con destino Beijing. Ian Wilson calculó cuánto podría medir el avión que halló en la jungla camboyana. Es bastante similar al de un Boeing 777-200 que desapareció en marzo de 2014. Así era el avión Boeing 777-200 de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014 luego de despegar de Kuala Lumpur con destino Beijing. Transportaba a más de 200 personas a bordo. Lo último que se supo del enigmático vuelo fue que a la 1:19 am de aquel día de marzo, el capitán Zaharia Ahmad Shah se despidió del controlador aéreo diciéndole buenas noches, Malasia 370. Y a partir de entonces, silencio absoluto. Los registros publicados por el Ministerio de Transporte malayo muestran que Malaysia Airlines informó a los controladores que el avión estaba en el espacio aéreo de Camboya. Los controladores del aeropuerto de Ho Chi Minh, en Vietnam, confirmaron que el MH370 estaba volando por Phnom Penh, Camboya, al este de donde Wilson realizó su hallazgo. En contraste con esta teoría, para algunos disparatada, expertos han descartado otros posibles avistamientos de MH370 por medio de Google Maps porque las cámaras satelitales a veces fotografían aviones en pleno vuelo que no se borran y terminan en sus mapas. El Boeing 777-200 tiene una longitud de 63,7 metros. Midiendo el avistamiento de Google, está en alrededor de 69 metros, pero parece que hay una brecha entre la cola y la parte trasera del avión. Es solo un poco más grande, pero hay una brecha que probablemente explicaría eso, dijo Wilson en diálogo con el sitio Daily Star. 3 gobiernos, China, Malasia y Australia, dedicaron decenas de millones de dólares y cientos de personas a trabajar en su búsqueda. Fue buscado durante 1046 días hasta el 17 de enero de 2017. El reporte final realizado por la Oficina de Seguridad del Transporte del gobierno australiano, ATS, por sus siglas en inglés, resultó devastador para las esperanzas de las familias de las víctimas. Básicamente el informe admite que nunca se sabrá qué ocurrió con la aeronave. En uno de los párrafos iniciales del sumario ejecutivo del reporte final se lee: las razones de la pérdida de MH370 no pueden establecerse con certeza hasta que se encuentre la aeronave.
Es casi inconcebible y ciertamente inaceptable desde el punto de vista social en la era de la aviación moderna, con 10 millones de pasajeros embarcando aviones comerciales todos los días, que un avión grande desaparezca y que el mundo no sepa con certeza qué pasó con la nave y con quienes estaban a bordo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.